Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él dice que los cristianos podemos saber cómo es el mundo que está más allá de este mundo. Vuelvo a decirlo, los cristianos, o sea, los creyentes en Cristo, podemos saber cómo es el mundo más allá de este mundo, o cómo es la vida más allá de esta vida. ¿Por qué? Porque sabemos que las palabras eternas de Dios lo dicen. Es decir, nosotros ya no estamos en el desconocimiento de decir, mi mamá partió a la presencia del Señor y decir, aunque ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero siempre es importante volver a decirlo. Nosotros nunca decimos, bueno, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, si murió en Cristo, fue fiel a Cristo hasta el final, tenemos la seguridad que está con Cristo en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos esa certeza, sabemos, podemos saber que hay una vida después de esta vida. Y Pablo dice ahí en 2 de Corintios 5:1, sigue este versículo diciendo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Hasta ahí. Este tabernáculo, esta morada, es una metáfora para el cuerpo físico. Esta morada. Pablo, cuando escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo piensa en nuestros cuerpos como si fueran tabernáculos. Estos cuerpos que ahorita tenemos, este cuerpo que se cansa, que le da sueño, que se enferma, que tiene que morir, porque este cuerpo no puede entrar allá. Tiene que morir este cuerpo. Amén. Porque la Biblia lo dice, Hebreos 9:27, está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez. Entonces tenemos que morir. A menos que se cumpla en nosotros la palabra en 1 de Corintios 15, 51 y 52. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Amén. Hay algunos que no vamos a ver muerte, porque probablemente seamos los que participemos en el arrebatamiento de la iglesia. Maravilloso. Pero Pablo, hermanos, aquí en 2 de Corintios 5:1, Pablo piensa en nuestros cuerpos como si fueran tabernáculos, es decir, como una estructura temporal, que no pueden considerarse como la persona en su totalidad, o sea, como una tienda de campaña. Recuerdan que Pablo era el oficio de él, hacer tiendas, ¿verdad? Artículos de cuero, fabricar tiendas. Entonces Pablo hace una metáfora, una comparación, dice, este cuerpo es una estructura temporal. Este cuerpo es como una tienda que de pronto se puede caer. Por más firme que sea una estructura, se puede venir abajo, se puede deshacer. ¿Están de acuerdo? Pablo dice, sabemos que si nuestra morada, si nuestro tabernáculo se deshiciere, esa palabra deshacer o ese verbo, un día, mis hermanos, un día, Dios, el único creador de todas las cosas, el dador de la vida, Dios decidirá derribar el tabernáculo. Dios va a decidir. De hecho, Dios ya decidió cuándo vamos a morir. Job capítulo 14, verso 5, ¿verdad? Ciertamente el número de sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de él. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios ya sabe los meses que voy a vivir, los días sobre esta tierra. Él me puso límites. O sea, yo no voy a poder añadir más años, dice Mateo 6:27, ¿verdad? Por más que me afane, no podré añadir a mi estatura un codo, ¿verdad? Mateo 6:27. O sea, por más que me afane en cuidarme, que sí debo de cuidarme, 1 Timoteo 4:8, debo cuidarme porque con este cuerpo sirvo a Cristo. Pero no voy a añadir más años de los que Dios ya estableció para mi vida. Gracias a Dios que no me dijo cuándo voy a morir, ¿verdad? Porque si me dice, hermanos, pues yo creo que si me hubiera dicho 2 horas más, imagínense cómo estaríamos. Pero Dios es el único y sabio Dios. Él decidirá un día derribar este tabernáculo. Un día.
Un día. Y cada uno de nosotros recibirá de Dios un edificio, un lugar para toda la eternidad. Hay una diferencia entre una casa y a un edificio. Una casa puede tener que 2, 3 pisos. Sí, ¿verdad? O, digamos, no sé. Pero un edificio, hermanos, es algo imponente. Y Pablo dice, si sabemos que si nuestra morada, este tabernáculo, esta tienda, y mire lo que ahora dice, se va a convertir no en otra tienda, ni en una casa, en un edificio, algo imponente, algo grande. ¿Se observa? Hay mucha diferencia entre una tienda y un edificio, entre una casa y un edificio. Entonces, esta casa que es pequeña, temporal, se va a deshacer un día, pero vamos a tener un edificio. Entonces, hermanos, una casa no hecha de manos, eterna, ¿en dónde? En los cielos. Es decir, nuestros cuerpos futuros no están hechos de manos. Dios especialmente los hace para adaptarlos al entorno de la eternidad y del cielo. Nuestra morada es eterna y nuestra morada no es aquí, es allá en los cielos. Eso dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos le estamos esperando, hermanos? Cristo viene pronto. Entonces, hermanos, hay una promesa para nosotros. Este tabernáculo, dice el Señor, un día se va a deshacer. Yo lo voy a deshacer. Yo lo voy a deshacer. La Biblia no habla de cómo vamos a morir, pero sí hay ejemplos. O sea, la Biblia no me dice si voy a morir de un infarto fulminante, ¿verdad? Si voy a morir en un accidente automovilístico. La Biblia no me dice si voy a morir de alguna enfermedad que me va a ir terminando, que voy a ir en agonía. Yo le decía hace poco, es una bendición ir muriendo en agonía o estar en agonía para morir. ¿Por qué digo que es una bendición? Porque nos va a dar tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Hay personas, mi mamá se fue en minutos, ni siquiera en una media hora, fue en minutos. ¿Por qué Dios así lo estableció? Y yo lo he platicado, hermanos, y no trato yo de... ¿Ustedes creen que yo quiero hacer, hermanos? ¿Ustedes creen que yo quiero tomar algo esto como un pretexto o algo que me compadezcan? Cristo sí me compadece porque dice la Biblia que Él se compadece de sus hijos. Pero yo la vi cómo se fue deformando, sus ojos cómo se fueron torciendo en minutos, su boca, cómo quedó. Tan es así que cuando llega mi hermana, ella ya estaba cubierta, yo la vi, murió frente a mí. O sea, ella no se fue diciéndome, hijo, ni siquiera podía hablar. Eso debe ser terrible ver a tu mamá así, ¿verdad? Y yo solamente pensaba, es el tiempo de Dios. Nunca la quise retener. Todo mi tiempo, el poco tiempo que llegué allá, fueron minutos solamente, le iba diciendo, todo lo hiciste bien, te amo, pero yo ya sabía que iba a estar allá, ni siquiera pensaba en los médicos que le iban a revivir o que le iban, no. Es que cuando tú tienes eso, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Porque tu ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Entonces Dios decidió y mi hermana llega y la doctora le dice, pues estaba cubierto ya el cuerpo, mi mamá ya había partido. Ella llega un poco después y la doctora le dice, la detiene, le dice, es impactante, le dijo. Usted decide si quiere descubrirla. Y no lo hizo. Dice, preferí quedarme con el recuerdo de mi mamá. Y cuando yo pienso en estas promesas, hermanos, vale la pena estar en Cristo. Yo al que sigo es a Cristo. Yo no sigo a mi papá, sigo a Cristo. Amén. Los justos son puestos en sus tumbas. Los justos, recordemos que todos somos justos, 2 Corintios 5:21, somos justificados ante el Padre por medio de Cristo.
Cuando venimos a Cristo, lo aceptamos, Cristo entra en nuestro corazón, nuestra vida, Él comienza a gobernar nuestra vida. Ahora el Padre nos llama justos a nosotros por los méritos de Cristo en nosotros, ¿verdad? El Padre no me ve a mí, el Padre ve a Cristo en mí, por eso me llama justo. Entonces todos los justos son sepultados en la tumba como todos gastados, cansados. Así vamos a ir a la tumba, cansados, gastados, pero así no se van a levantar los justos. Ellos entran allí a las tumbas con las cejas fruncidas, el ceño fruncido, la mejilla hueca, con la piel arrugada, pero despertarán en belleza y gloria. Amén, hermanos. Cuando tú ves esto, dices, nuestros hermanos que ya están con Cristo, ellos ya están con Cristo, hermanos, pero sus cuerpos se van a levantar, ya no para pedir las cosas de este mundo, van a resucitar en cuerpos bellos, gloriosos. Amén. Tenemos una casa eterna en los cielos. Entonces, hermanos, un cuerpo celestial y eterno. Pablo quería un cuerpo nuevo que expresaría para siempre la perfección de su naturaleza transformada. Eso es lo que yo quiero. Y mire cómo sigue diciendo. Observe 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 2. 2 de Corintios 5, 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos. Pablo mantuvo el anhelo apasionado de ser libre de este cuerpo terrenal, de todos los pecados, ser libre de las frustraciones de este cuerpo, de las debilidades de este cuerpo, de las enfermedades, de los padecimientos de este cuerpo. Pablo deseaba ser liberado de esto. Gemir es expresar. Por eso, cuando nos preguntan, ¿te quieres morir? Yo entiendo que puedes decir, hermano, no, tienes hijos, tienes familia. Sí lo entiendo. Pero verdaderamente, mira, más que verdaderamente, bíblicamente, el creyente verdadero es como Pablo. Él tiene deseos todos los días de ser revestido. Pregúntese, al llegar al cielo, vamos a llegar preguntando, Señor, ¿a qué horas cortan el agua aquí? Allá no va a haber nada de eso, hermanos. Por eso deseamos ser revestidos. Este cuerpo, hermanos, es corruptible, dijo Pablo. Se enferma, se cansa, se va a volver a enfermar, tantos padecimientos, etcétera. Hermanos, los cristianos, por lo tanto, gemimos porque vemos las limitaciones de este cuerpo y la superioridad del cuerpo por venir. O sea, tú ves tu cuerpo, yo lo veo, digo, este es mi cuerpo temporal. Y veo el cuerpo por venir, un edificio grande, sin limitaciones, perfecto, bello. Dices, yo ya quiero ese cuerpo. Yo ya quiero estar allá. Yo le decía a mi mamá todos los días, casi todos los días, dándole su masaje a las piernas. Y aquí está mi papá de testigo, incluso él. Y decía, hijo, ¿qué tengo? Me decía, ya no sé ni lo que tengo. Porque ya no era una sola pierna, era la otra pierna, la cadera era todo. Y yo le decía, mamá, ya falta poco para irnos con Cristo. Y me decía, sí, yo ya sé que falta poco. Dice, pero a veces me pregunto, ¿el Señor me sanará? Y luego ella decía, no sé si me sane, solo le digo que me fortalezca. Y sabe una cosa, se fue sin ser sana de este cuerpo, pero tenía la sanidad más importante, la de su alma. ¿Y cuántos hermanos y hermanas en Cristo, jóvenes que murieron en Cristo? Jóvenes, que les diagnosticaron una enfermedad, muy jóvenes, dicen, tienes cáncer. Y partieron, hermanos. Eso está en la soberanía de Dios, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros. Solo hay que estar preparados. Es decir, hoy se puede deshacer este tabernáculo, ¿verdad? Hoy se puede derribar esta tienda. Pero un día tendré ese edificio grande.
Entonces nosotros gemimos, nosotros expresamos que ya queremos ser libres de este cuerpo, porque vemos unas limitaciones y queremos la superioridad de aquel cuerpo, de aquel edificio, deseando nuestros cuerpos nuevos. Amén, hermanos. Si nuestro Padre Celestial es perfecto, todo allá es perfecto. Hermanos, en el cielo no experimentaremos ningún momento de incomodidad. Allá no va a haber calor, allá no va a haber falta de agua, allá no va a haber falta de luz, allá no va a haber falta de las cosas. Señor, no hay cosa suficiente para la comida, para la cena. Todo es en abundancia. Hay hermanos que se fueron de esta vida y nunca tuvieron un carro propio, una casa propia. No tuvieron nada, hermano, entre comillas, nada. Pero ¿sabe qué? Tenían lo más importante, la presencia de Cristo en sus vidas. Y ya murieron en Cristo, hermano, y sabe que están gozando ya de las mansiones eternas. De allá. Entonces, pregunta, hermanos, si hay hermanos, no sé, conectados o los que vean esta predicación, ¿gemimos nosotros por estar en el cielo? ¿Gemimos? Debería ser un sí, amén. Decir sí, sí deseo. Muchos de nosotros no estamos deseando el cielo. ¿Será porque estamos muy cómodos en la tierra? Realmente, hermanos, seamos honestos. ¿Estamos cómodos en esta tierra? No hay comodidad en esta tierra, hermanos. No estamos renegando. Pero tú ves las escrituras, dices, no. ¿Cómo murieron? Lo vimos en la escuela dominical, cómo murieron los apóstoles, los discípulos de Cristo. La mayoría murieron de una manera terrible por la causa de Cristo. Pero tenían a Cristo. Murieron por Cristo. Murieron en Cristo. Hermanos, tampoco estamos buscando nuestra aflicción en este mundo, es decir, trato de hacer las cosas, de trabajar, de llevar el alimento a la familia, de hacer las cosas lo mejor que se puede. Gracias a Dios por la provisión, gracias a Dios por los bienes que me ha dado, gracias por lo que me da el Señor, por el alimento, porque Él es el que nos da el alimento. Amén. Sí, pero siempre con esa mentalidad, hoy estoy, a lo mejor en 2 horas más ya no estoy. ¿No? ¿No hay nada de malo en que deseemos el cielo? Es correcto que podamos ser capaces de estar de acuerdo con Pablo al decir, gemimos, yo expreso, yo anhelo, tengo un anhelo apasionado de estar allá. Vamos a estar de acuerdo. ¿Estamos tratando este tema todos los días en nuestra mesa? ¿O seguimos haciendo planes como si Dios no existiera? Planes en esta vida. Ahora, cuando Cristo dijo, no se afanen por el día de mañana, Cristo nunca dijo, desentiéndanse del día de mañana. Él no dijo eso. Los muchachos estudian, se preparan, las hermanas hacen algo por sus hijos, trabajan, etcétera, hacen muchas cosas. Gracias a Dios, gloria a Dios. Pero su mente dice, gracias Señor por este día. Tú me has permitido hoy abrir los ojos. Gracias Señor, hasta donde tú me permitas. Santiago capítulo 4, verso 13 al 15, ¿verdad? No seamos como los que digamos o dicen, vamos, hoy, mañana estaremos en tal o cual ciudad y traficaremos y ganaremos, o sea, haremos negocios. Santiago 4:14. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y mire, ahí hay un ejemplo del vapor o el humo cuando hace frío, cuando dice, pensé que estaba Santiago 4:14, es neblina que parece por un poco de tiempo. Cuando hace frío, frío, y hacemos esto, ¿sí le ha hecho usted así? Cuando hace mucho frío, sale el vapor, ¿sí? ¿Cuánto dura ese vapor en el aire? Ese es el ejemplo. Esa es nuestra vida. Rápido, se va así. La vida es corta, la vida es breve. ¿Qué tenemos que decir entonces? Santiago 4:15. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Usted dice, hoy tengo que hacer esto por mi hijo, por mi hija, cosas de la escuela, del trabajo, sí, pero en tu nombre, si tú lo permites, Señor. Si tú quieres, yo voy a hacer lo posible. Ayúdame, Señor. Amén. Porque al final, hermanos, usted bendice a sus hijos. Usted bendice a su familia. Que les vaya bien. Que les vaya bien en la escuela, en el trabajo, lo que ellos están emprendiendo. Que siempre les vaya bien. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Segunda de Corintios 5, verso 2. Mire que estamos solamente en esos dos versos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 2. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos. Esta palabra revestidos, volvemos a decirlo, Pablo estando en la tierra, siendo apóstol de Jesucristo, predicador, levantaba las iglesias, iba y enseñaba la escritura, predicaba la escritura, exhortaba a los hermanos, animaba a los hermanos. Pablo, estando en la tierra, anhelaba las perfecciones de la inmortalidad. Pablo anhelaba las perfecciones de la inmortalidad. Pablo decía, yo no quiero este cuerpo que se muere, quiero un cuerpo que ya nunca se va a morir. Eso es lo que decía Pablo. Pablo simplemente está diciendo que en la eternidad estaremos revestidos y no estaremos desnudos. Esto es que no seremos espíritus sin cuerpo, no seremos espíritus sin cuerpo. Para Dios, el cuerpo, Él lo creó. El problema no está en el cuerpo, sino en estos cuerpos corrompidos por el cuerpo en los cuales vivimos, porque nacemos con una naturaleza caída, pecaminosa. En pecado me concibió mi madre. ¿Está usted de acuerdo? Por eso, mire, no voy a entrar en ese tema, ¿verdad? Porque no salimos de ahí, pero hago una pausa. Me detengo ahí con usted. Cuando dicen, nace el bebé, ¿verdad? Hay pureza en él. Sí, pero no. Porque nació en pecado. Nació con una naturaleza caída. Aunque digamos, no, pero es que la diferencia es que Dios tiene misericordia de ellos. Por ejemplo, mi hermano mayor se llamó David, el primogénito de mis padres. Él nace perfectamente en agosto. Dios se lo lleva en diciembre por una neumonía. Era el primogénito. Qué difícil para un matrimonio, ¿no es cierto? Te casas, anhelas un hijo, Dios te lo da y en 4 meses Dios se lo lleva. ¿Por qué estamos tan seguros que se fue con Dios aún teniendo una naturaleza caída el niño, el bebé? Porque Cristo lo dijo, dejen los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, ellos, como todas las personas, los niños y todas las personas que tienen problemas en su mente, ¿sí?, no tienen la capacidad de ejercer una decisión personal de fe para salvación. ¿Sí me explico? Ellos todavía no pueden decidir en esa edad. Por eso Dios tiene misericordia de ellos y si se corta la vida, Dios se los lleva con ellos a su presencia. Niños pequeñitos. Porque ellos todavía no tienen esa capacidad de ejercer una fe personal. ¿Están de acuerdo? Entonces sí son hermosos, tienen pureza, pero tienen naturaleza caída. Aunque no les guste a algunos. No, hermano, ¿cómo cree? No, sí, en pecado nos concibió nuestra madre. ¿Verdad que sí? Tenemos un edificio, hermanos, en el cielo. Es la metáfora de Pablo en 2 de Corintios 5. Volvemos a 2 de Corintios 5, verso 1. La metáfora de Pablo para el cuerpo resucitado y glorificado del creyente. Edificio, dijimos al inicio, nada que ver con una tienda. Esta es una tienda. No, Dios nos va a dar un edificio. Edificio implica solidez, seguridad, certidumbre, permanencia. Es una grande diferencia del cuerpo terrenal, que es frágil y temporal. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cómo me acuerdo de una señora que llegué el trabajo, me parece, hace mucho tiempo, hace algún tiempo, y ella andaba mala de la gripa hace mucho tiempo, ¿verdad? No había ni pandemia ni nada. Y entonces, pues la pregunta,
Se enfermó, anda mala. Sí, pues traía toda la gripa, ¿no? Sí, y dice, oiga, qué frágiles somos, ¿verdad? Ayer andaba bien y mira ahora cómo amanecí. ¿Cómo me acuerdo de esa señora? ¿Cómo lo expresó? Y dije, sí, pues es que la escritura dice eso, que este cuerpo es corruptible. Hoy estamos bien, mañana nos enfermamos. No, hombre, ¿cuál mañana? En un ratito. Oiga, sentí que me entró medio un dolor. Andaba, no sé, el agua me cayó mal, un alimento y oiga, en un momento así, hermanos, este cuerpo se enferma, etcétera. Muchas personas tienen temor acerca del futuro, pero aquí está Pablo mirando lo peor que le puede pasar con tal complacencia que lo compara como nada peor que lo que puede ser. Es decir, lo peor que me puede pasar a mí estando en la tierra, dice Pablo, lo peor que me puede pasar a mí, pues es que esta tienda se deshaga. Eso es lo peor que me puede pasar. Pues sí, pero pues tengo que morir. Lo que quería decir es que yo, no sé, de pronto comienzo a hablar y luego me voy. Que la Biblia no habla acerca de cómo voy a morir, si de cáncer, en un accidente, de una enfermedad, un infarto fulminante, si en un accidente automovilístico. La Biblia no me habla de eso. Hay ejemplos de hombres y mujeres como murieron. Lo que la Biblia me habla es acerca del estado eterno de mi vida. Si estoy en Cristo y muero en Cristo, voy con Cristo. Si no estoy en Cristo y muero sin Cristo, voy al infierno, que es la condenación eterna. Eso es lo que me habla la Escritura, el estado eterno. Por eso cuando alguien le pregunta, oye, ¿cómo voy a morir? ¿Qué dice la Biblia? Mira, no lo sé, lo que dice es que vamos a morir, pero la diferencia es que en vida terrenal te tienes que arrepentir de tus pecados. Amén. Segunda de Corintios 5:3. Segunda de Corintios 5:3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es decir, Pablo vuelve a aclarar que la esperanza del creyente sobre la vida venidera no es una vida espiritual incorpórea, o sea, no es una vida espiritual sin cuerpo, sino que en esa vida que Dios nos promete es un cuerpo real, eterno y resucitado en el caso de los hermanos que ya murieron. ¿Cierto, hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Durmier es morir. Los hermanos que ya murieron, Cristo promete levantarlos de ahí, pero con cuerpos glorificados. Amén. Todos los creyentes que murieron en Cristo son bienaventurados. El mundo dice, ¿cómo que bienaventurados? ¿Cómo que vas a decir tú que es una dicha morir en Cristo? ¿Cómo que es dicha? Claro. Apocalipsis 14, verso 13. Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Pero dice bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Es maravilloso, ¿no? Por eso cuando un hermano parte a la eternidad y si se hace un culto de cuerpo presente, solamente es el cuerpo el que está aquí. Pero aún así estamos nosotros los que estamos vivos aquí en la tierra. Aún en esos momentos de dolor estamos cantándole al Señor, agradeciéndole. Porque Efesios 5:20 dice que demos gracias a Dios en todo. Aún en la muerte tengo que darle gracias al Señor. Porque fue su voluntad. Fue su voluntad. No la mía. No la mía. Si no aprendemos a darle gracias a Dios ahorita por una enfermedad, si no aprendemos a darle gracias a Dios por una enfermedad, es muy difícil que le des gracias a Dios cuando llegue la muerte. Me refiero a que muera tu padre, tu mamá, un hermano, un hijo. Porque muchos creyentes todavía apenas se enferman
Yo no estoy diciendo que esté mal, pero inmediatamente, hermano, quiero que Dios me sane, Dios me sane. Espérese, puede ser un proceso que Dios está permitiendo en mi vida para que yo le busque, para que yo le sirva más. Amén, hermanos. Él es nuestro sanador, porque Cristo sigue sanando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, gloria a Dios. Pablo, en este 2 de Corintios 5:3, mire, voy a ir cerrando. En este 2 de Corintios 5, verso 3, Pablo sabía que la muerte de un cristiano no significaba quedar sumergido en una infinidad nebulosa y etérea. O sea, de pronto murió, quién sabe dónde andará el hermano por ahí vagando en las nubes. No. Está en la misma presencia de Cristo, el que murió en Cristo. Cuando Pablo se dice, seremos hallados vestidos, significa recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, inmortal, perfecto y real. Irreal, o sea, real, no irreal, real de realidad, como el que Jesús recibió. Pablo simplemente está diciendo que en la eternidad estaremos revestidos y no estaremos desnudos, no seremos espíritus sin cuerpo. ¿Y qué pasará? Estoy cerrando. ¿Qué pasará con los que no quisieron nada con Cristo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Mire qué terrible es esto para los que rechacen a Cristo mientras tengan vida en esta tierra. Estarán en llama de fuego para dar retribución, o sea, pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, toda esta frase, los que no conocieron a Dios, y se puede pensar, a lo mejor alguien murió y nunca conoció a Dios. No, hermanos. Esta frase, no conocieron a Dios, significa los que no quisieron una relación personal con Dios y nunca invocaron su nombre para ser salvos. Está un poco larga, ¿verdad? Lo vuelvo a decir. No quisieron una relación personal con Dios y nunca invocaron su nombre para ser salvos. Porque Dios se les ha manifestado de alguna manera. Recordemos que la salvación no le pertenece no es de nosotros, es de Dios la salvación. Y Él la da a quien Él quiere. Por eso nosotros cantamos ahorita, porque para siempre Dios tu misericordia es. Él tuvo misericordia de nosotros, es lo que dice Romanos 9:16. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo publico que hay salvación, pero Cristo es el que salva. Hermanos, quiero concluir en esta noche, en esta tarde. Segunda de Corintios 5, verso 4. Segunda de Corintios 5, 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, en este cuerpo, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo quería que la plenitud de su nuevo cuerpo perfecto en la vida eterna, Pablo ya quería la plenitud de ese cuerpo nuevo, cuando todo lo terrenal y lo humano llegue a su fin. Amén. Mire que cuando yo lo prediqué, incluso hace un tiempo atrás, mi mamá todavía estaba con nosotros. Y yo lo aprendí por la Escritura. Lo aprendí por la Escritura, aún en vida de mi mamá, y que yo traté un tema acerca de qué sucede cuando mueres, etcétera, qué dice la Escritura respecto a la muerte. Y por ahí está la predicación. Y yo decía, o hacía este comentario, cuando un hermano en Cristo parte a la eternidad, puedes llorar. Pablo lo que dice es que llores de una manera templada. Pero recuerda, esta muerte es una celebración. El mundo no lo entiende.
Cuando partió mi mamá, no saben qué era lo que más pensaba en mi mente, aún estando en la clínica todavía. Yo decía, esto debe ser una celebración con tal llanto, hermanos, haciendo llamadas y todo, con un llanto, pero muy tranquilo decía, esto es una celebración. Ya no más andaderas, ya no más silla de ruedas, ya no más dolores en sus chamorros, en sus pies que los traía así. La doctora la vio entrar la última cita y fue cuando le mandó a hacer los exámenes todo de orina, de sangre y todo, para ir detectando. Y mi mamá le dijo, doctora, pero ella sentada en la silla de ruedas, dijo, ¿me van a dializar? Señora, no, espéreme, primero vamos a ver los resultados. Mi mamá salió de ahí y me dijo, yo no voy a ir a eso. Pasaron los días, hermanos. Usted sabe que las citas normalmente, estoy cerrando, son de un mes en el IMSS. No sé, pero más menos, más menos. Si eres regular, ¿verdad? Es como que cada mes. ¿Cuándo lo doy la cita? A veces mes y medio. Si llevas, digamos, un control. Entonces era un primeros de julio y la cita le tocaba el 4 de agosto. El 4, miércoles 4 de agosto. Eran primeros de julio y le da toda la orden. Le dije, bueno, ya cuando se acerque vamos a hacerlos por fuera y todo, porque en el IMSS es un poco más tardado, ¿verdad? Usted sabe. Cuando ya se hacen los resultados, era un viernes 30 de julio del 2021. Mi papá fue a recoger los resultados, porque yo la llevé, me acuerdo de hacerle los chequeos, todo, pero él fue nomás a recogerlos. Cuando llegan a la casa, llegan con todo el expediente, con todo lo que te dan, ¿verdad? Como un sobre grande, donde vienen todos los resultados ahí escritos. Y entonces yo le dije, trae los resultados. Le dije, el miércoles te toca la cita, era viernes, 30 de julio. Y entonces le dije, ¿no los quieres ver? Y me dijo, no, ya no, ponlos en el sillón. Así nos dijo. Por eso nosotros en muchas cosas pensamos que Dios ya la estaba dirigiendo. Porque empezó a decir, mira, esto, no sé qué, los últimos meses. Empezaba a dar instrucciones. Créame, hermano, no quiso ver los resultados, ni nosotros los vimos. Eso fue el viernes. El miércoles tenía cita, pero Dios tenía sus planes. El domingo, 1 de agosto, al tercer día, eso fue viernes, el domingo, fue viernes, sábado, el domingo, una y fracción de la mañana, 1 de agosto, el Señor tenía otros planes, que fuera una celebración. Ya no más pies así, la vio la doctora, algunos la vieron. Hermano, quisiera decir tantas cosas. Ella no llegaba al baño, hermanos. En la mecedora donde estaba sentada. Aquí está la hermana, ella lo vio aquí, en el baño. Ahí sentada, se llegó a hacer del baño. En mi pasillo, en la casa, teníamos que hacer aseo todos los días. Ella lloraba. ¿Cómo no voy a desear ser revestido? ¿Cómo no voy a desear ese cuerpo, el de allá, no el de aquí? Por eso es una celebración. ¿Cómo no voy a desear ese cuerpo? Hermanos, mi meta no es mi papá, no es el hermano, no es la hermana. Yo sigo a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque si estoy en Cristo, el día que me llame, muero en Cristo, el Señor ya me va a quitar todo esto de sufrimiento. Él enjugará toda lágrima. Y todos esos hermanos que se fueron de aquí sin un pie, porque les amputaron tal vez las 2 piernas, un brazo, sufrieron un cáncer, sufrieron tantas cosas, ya no están sufriendo, están en la misma presencia de Cristo, ya están siendo revestidos y un día ese cuerpo va a resucitar. Gloria a Dios. Concluyo con esta cita, 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54. Dice la Escritura, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios.